Muy buenos días a todos. En esta ocasión, mi compañero Tony Waldron y yo, Liliana Cuadrado, revisaremos nuestro proyecto de fabricación y caracterización de membranas metálicas ultradelgadas. En esta presentación se revisará un método de fabricación de películas y membranas metálicas ultradelgadas que se acercan al régimen 2D. Este fue anteriormente hecho en el Laboratorio de Materia Condensada de la Universidad de los Andes. Adicionalmente, revisaremos cómo se relaciona la conductividad eléctrica y las propiedades magnéticas de estos materiales con sus distintas características físicas, como por ejemplo con el grosor. A manera introductoria, hay que saber que en la actualidad existen materiales dos-dimensionales ultradelgados que representan una clase novedosa de nanomateriales. Estos poseen una estructura de membrana y unos pocos nanómetros de espesor, típicamente menor a 10 nanómetros, y resultan interesantes pues al compararlos con el mismo material en bloque, los materiales 2D poseen propiedades químicas y físicas que son inusuales dadas su baja dimensionalidad. Las propiedades de las membranas delgadas dependen de la microestructura y esta a su vez depende de las condiciones de la deposición e incluso también del grosor de la misma membrana. Estos factores definirán cambios significativos en la estructura y propiedades de los materiales 2D. Actualmente, las técnicas de deposición de películas ultradelgadas son principalmente tres: deposición química, evaporación térmica y evaporación por cañón de electrones. Entrando ya al método de fabricación, hay que saber que la nanolitografía, que es el método que se va a usar, es uno de los métodos que han desarrollado para sintetizar y fabricar precisamente materiales dos-dimensionales. Esta consiste en formar patrones sobre una capa de fotorresina y así modelar un substrato subyacente. Es por esto que la fotolitografía es el método estándar para fabricar microprocesadores y placas de circuitos impresos, por ejemplo. Y puesto que la industria demanda cada vez una mayor resolución y un rendimiento, la litografía ha desarrollado herramientas más complejas que aumentan el rendimiento de esta técnica. Para nuestro estudio seguiremos este método de acuerdo a una investigación previa realizada en el Laboratorio de Materia Condensada. A continuación se resumirán brevemente los pasos que se siguieron para la fabricación. A continuación, enumeraré de manera breve los pasos que se siguen para obtener membranas ultradelgadas. Primero lo que se hace es hacer crecer sobre un sustrato de dióxido de silicio una capa intermedia de óxido de silicio. Luego se deposita fotorresina sobre el óxido de silicio y se expande de manera uniforme en todo este sustrato. Esto se hace mediante centrifugación. Luego de la centrifugación se calienta en un plato a 100 grados centígrados para liberar tensiones y evaporar fotorresina excedente. Seguidamente ubicamos la máscara con el patrón que deseamos obtener. En nuestro caso queremos obtener microbarras con separación de 2 micrómetros. Después de esto los exponemos a los rayos ultravioleta y, terminada la exposición, realizamos el proceso de revelado. En nuestro caso utilizamos un solvente MF319. Por un poco más de 2 minutos detuvimos la reacción con agua y secamos con nitrógeno. Luego exponemos la muestra al haz de iones de argón para remover el óxido de silicio que no estuvo expuesto a los rayos ultravioleta. Seguidamente, para remover cualquier exceso de resina, sumergimos la muestra en acetona y hacemos un proceso de secado. Luego de esto hemos obtenido las microbarras. Luego, sumergiendo las microbarras y una membrana de plata titanio en acetona, con ayuda de unas pinzas ubicamos esta delgada membrana sobre las microbarras. Y de esta manera se obtienen membranas ultradelgadas con el uso de microbarras. Hablando ya de las propiedades de estas películas ultradelgadas metálicas, empezaremos hablando de las propiedades eléctricas. Sabemos que los metales poseen una muy buena conductividad eléctrica. Sin embargo, lo que se ha estudiado y lo que se ha observado desde hace algún tiempo es que la conductividad de los metales sufre un decaimiento cuando se reduce el tamaño a escalas nanométricas.
Este efecto fue estudiado inicialmente por Thomson y por Fuchs, quienes concluyeron que esto se debe a que hay una reducción en el camino libre medio de los electrones del metal, pues estos chocan rápidamente con las paredes de la película, pues esta es bastante delgada. Precisamente en la gráfica 1 podemos observar esto. Esto es una gráfica de la resistividad versus el grosor T de la película. Y se ve que para grosores menores hay un aumento en la resistividad. Los círculos representan los puntos experimentales y epsilon es el número de electrones que se dispersan elásticamente sobre la superficie de la película. Sin embargo, lo que resulta interesante es que se ha encontrado que para materiales 2D la conductividad eléctrica es de la misma magnitud del mismo material en bloque, e incluso algunos pueden llegar a presentar propiedades superconductoras. Este es el caso, por ejemplo, de las membranas ultradelgadas de oro, que son de aproximadamente 5 nanómetros de espesor, que mostraron una resistividad de 4 por 10 a la menos 8 ohmios metro, lo cual es cercano al resultado mostrado para el oro en bloque, que es de 2,2 por 10 a la menos 8 ohmiometros. Las propiedades magnéticas, como las eléctricas, se ven afectadas por modificaciones en la dimensionalidad de los materiales. Por ejemplo, en 1969, Lieberman observó de manera experimental que si uno tenía 2 monocapas o menos de hierro, no se obtenía magnetización. Al año siguiente, en 1970, observó lo mismo para el níquel, que si uno tenía 4 monocapas o menos de níquel, no obtenía magnetización. Para modelar el magnetismo se utiliza el modelo de Ising, el cual nos permite llegar a una expresión como la ecuación 1, donde la magnetización es directamente proporcional a 1 menos la temperatura que tiene el material sobre la temperatura de Curie, que es la temperatura de fase de un material ferromagnético, elevado a beta, que es el exponente crítico. Experimentalmente se ha demostrado que este exponente crítico está directamente relacionado a la dimensionalidad de la muestra. Por ejemplo, para dimensionalidad 2, es decir, membranas, este exponente tiende a ser un octavo. Mientras que cuando estamos en dimensionalidad 3, es decir, en un volumen, su valor tiende a un tercio. En la figura 6 podemos ver la dependencia de la temperatura de Curie en función del tamaño y también de la dimensionalidad, ya que D igual a 0 significa nanopartículas o nanocristales, D igual a 1 significa nanobarras o nanolíneas y D igual a 2 significa placas, membranas o simplemente un material 2D. Con esta búsqueda bibliográfica y estandarización del método de fabricación de membranas ultradelgadas, esperamos que con la normalización de la situación del COVID-19 podamos generar membranas de plata titanio en el laboratorio y poder probar sus propiedades eléctricas y magnéticas.